Dicen que algunos hombres nacen para brillar, y este parecía haber sido elegido por el destino. Era el director ejecutivo de una de las empresas más grandes del país, dueño de un imperio que le granjeaba titulares, invitaciones a cenas exclusivas y miradas de admiración allá donde iba. Su nombre era sinónimo de poder, su imagen era impecable y su familia era un ejemplo a seguir. Una esposa elegante, hijos educados, una mansión que parecía sacada de una película. Para el mundo era la imagen misma de la victoria. Pero ahí está la trampa. Cuando todos creen que lo tienes todo, ¿quién se atrevería a sospechar lo que se esconde tras las cortinas? Lo consideraban intocable. En los pasillos de la empresa, el sonido de sus zapatos italianos resonaba con autoridad. Sus empleados lo respetaban, algunos le temían y otros soñaban con ser como él, pero nadie imaginaba que, tras esa postura inquebrantable, se escondía una historia capaz de desmantelar toda su fachada, una historia que empezaría a revelarse no en reuniones de negocios, sino en una simple hoja de papel amarillenta, guardada durante décadas. Y aquí está el primer secreto. Su corazón nunca estuvo del todo en casa. Por mucho que sonriera en las portadas de revista, por muchos trajes caros y una vida aparentemente perfecta que exhibiera, algo en su mirada delataba lo contrario. Había una profunda inquietud, un vacío que ni los coches de lujo, ni los viajes internacionales, ni las cenas con políticos podían llenar. Este vacío tenía nombre, rostro y el aroma de recuerdos guardados bajo llave. Y si crees que los secretos solo se esconden en las sombras, prepárate para lo que viene a continuación, porque lo que hizo este hombre fue construir una vida de apariencias, sostenida por una mentira que se extendió por décadas. El detalle que nadie supo jamás es que, muchos años antes, en una noche aparentemente normal, conoció a una mujer que cambiaría por completo su destino. No era millonaria, no vestía vestidos, de diseñador, ni frecuentaba los salones de la alta sociedad. Al contrario, era sencilla, con una sonrisa tímida y una presencia que parecía iluminar hasta el lugar más común. Una mujer que jamás podría estar con un hombre como él. Pero el destino, con su cruel ironía, cruzó sus caminos. Y aquí es donde necesito que imaginen la escena. Una sala abarrotada, una fiesta de negocios. Él, con un traje impecable, rodeado de gente importante. Ella, una empleada común y corriente, sosteniendo una bandeja sirviendo copas de champán. Cuando sus miradas se cruzaron por unos segundos, el tiempo se detuvo. Fue breve, pero suficiente para plantar una semilla que crecería oculta, lejos de la vista de todos. Podría haberlo ignorado. Podría haber continuado su vida de apariencias, fingiendo que nada había pasado. Pero no, algo en él lo impulsó a buscarla. Y fue en ese momento, en un lapsus del corazón, que comenzó a desarrollarse la historia que, años después, destruiría todo lo que se construido. Imagínense conmigo, un hombre acostumbrado a tener todo lo que quiere, acostumbrado al control. De repente se encuentra vulnerable ante la mirada de una mujer sencilla, sin maquillaje caro, sin joyas, pero con una verdad en sus ojos que ninguna de las personas de su círculo llevaba. Este fue el primer paso de un romance que nunca debió haber sucedido. Un amor prohibido, oculto, alimentado en las sombras del lujo y el silencio. Y, créanme, toda gran mentira comienza exactamente así, con una mirada, con una chispa, con algo tan pequeño que parece inofensivo, pero que si se aviva se convierte en una llama incontrolable. Lo que no sabía esa noche era que esa llama se mantendría viva durante décadas, que ese secreto, guardado en cartas, encuentros discretos y promesas susurradas, algún día saldría a la luz. Y peor aún, no vendría por su mano, sino por la mano del destino, de una manera que nadie podría haber imaginado, porque los secretos tienen fecha de caducidad, y el suyo estaba a punto de estallar. Si quieres descubrir cómo una simple carta logró destruir un imperio y revelar la verdad oculta durante años, quédate conmigo en esta historia. Y no olvides, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y sigue cada capítulo de esta trama real y apasionante que te conmoverá. Esa noche, sus miradas se cruzaron. Todo pudo haber terminado allí. Él, con su copa de vino importado en la mano, pudo simplemente apartar la mirada
y continuar su conversación de negocios. Ella, con su bandeja equilibrada, pudo haber pasado desapercibida como tantas veces le había pasado, pero no fue así. Lo que nació en ese momento fue más fuerte que cualquier racionalidad. Los días siguientes fueron una silenciosa batalla interna. El director ejecutivo, acostumbrado a tomar decisiones millonarias en segundos, ahora se encontraba incapaz de olvidar el brillo de una mirada. Entre informes, reuniones y cenas de gala, su mente volvía una y otra vez al recuerdo de aquella joven sencilla y serena que parecía llevar dentro algo que él nunca había visto en su mundo de apariencias, y como cualquier hombre poderoso, no estaba acostumbrado a oír un no. Encontró la manera de acercarse a ella. Primero, una petición inocente. ¿Podrías ayudarme a organizar el papeleo para la próxima reunión? A ella le pareció extraño. Después de todo, ese no era su puesto, pero aceptó. Luego, una invitación discreta. Quisiera tomar un café, solo para hablar de la empresa. Al principio dudó. Sabía quién era, conocía el riesgo de estar tan cerca de un hombre casado y poderoso, pero había algo en esa sonrisa contenida, en esa vulnerabilidad oculta tras su postura firme, que la desarmó. Su primer encuentro tuvo lugar en una sencilla cafetería, lejos de la alta sociedad. Él, de traje, destacaba entre la multitud. Ella, con un vestido ligero, parecía más a gusto que nunca. La conversación, que debería haber girado en torno a los negocios, se convirtió en confidencias. Él habló de presiones, de un mundo en el que jamás podría ser el mismo. Ella habló de sueños pequeños pero auténticos, una casita en el campo, una vida tranquila, niños correteando por el jardín. Y en ese momento, algo quedó claro. Por mucho que tuviera el mundo a sus pies, le faltaba precisamente eso, una vida real. Los encuentros continuaron, primero semanales, luego casi a diario, siempre en secreto, siempre con la sombra de la culpa acechando. Él llegaba en coches discretos, cambiaba los horarios de las reuniones e inventaba viajes de negocios. Ella, a su vez, aprendió a vivir en secreto, un amor que sabía que no podía ser expuesto. Pero cuanto más intentaban controlarla, más fuerte se hacía la llama. El roce de las manos era rápido, casi furtivo, pero con la intensidad de alguien con poco tiempo. Los besos, robados en pasillos vacíos, llevaban el peso de alguien que sabe que cualquiera que entrara podría acabar con todo, y aún así no se detuvieron, porque era imposible. Este amor oculto perduró a lo largo de los años como una corriente subterránea. Mientras su esposa posaba sonriente a su lado en los eventos, había alguien en algún lugar esperando ansiosamente una llamada. Mientras los periódicos narraban su vida perfecta, cartas manuscritas se acumulaban en un cajón secreto, llenas de promesas que jamás podrían pronunciarse en voz alta. Y aquí es donde necesito que te pongas en su lugar, la mujer que tenía amor, pero no el título, que recibía flores en secreto, pero jamás podía caminar de la mano en público, que lloraba en las noches de silencio, pero se lo guardaba todo para sí misma, porque creía que, un día, él podría preferir su corazón a su apariencia. Pasó el tiempo, y la relación se volvió una carga demasiado pesada para ambos. Él cargaba con la culpa, pero también con la incapacidad de soltar. Ella cargaba con la soledad, pero también con la esperanza de ser finalmente reconocida, y en el fondo, ambos lo sabían. Era solo cuestión de tiempo para que este secreto saliera a la luz. Lo que no imaginaban es que no serían ellos quienes lo revelarían, sino un detalle olvidado, algo aparentemente pequeño, que tendría el poder de destruirlo todo. Y les garantizo que cuando aparezca esta carta, no solo cambiarán sus vidas, será un escándalo capaz de derribar un imperio entero. El tiempo es traicionero, no solo pasa, sino que cobra su precio. Y este amor prohibido, escondido durante años en cafés discretos, hoteles apartados y cartas llenas de promesas, empezó a cobrar su precio. Al principio todo parecía un juego emocionante. Él, poderoso y respetado, experimentó la sensación de vivir algo real por primera vez. Ella, enamorada, se entregó a cada encuentro, creyendo que el destino aún le tenía reservado un giro. Pero con el paso de los años, su romance secreto dejó de ser solo pasión y comenzó a transformarse en una prisión invisible. Para ella, esperar se volvió rutina.
esperar la llamada que a veces nunca llegaba, esperar una cita programada que a última hora se cancelaba por algo inesperado en el trabajo, esperar el día en que él finalmente tuviera el valor de admitir sus vidas. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, una casa cómoda, regalos caros, incluso una generosa mesada, pero le faltaba lo que más importaba, ser reconocida como el amor de su vida. Y ese fue el punto que la dolió profundamente, porque cada vez que abría una revista y veía una foto de él sonriendo junto a su esposa e hijos, una parte de su corazón se destrozaba. Sabía que detrás de esa sonrisa practicada se escondía un alma inquieta, pero el mundo entero se creyó la farsa. En cuanto a él, el aparentemente intocable director ejecutivo también pagó un precio en silencio. Cada noche, después de brindar con políticos y empresarios, regresaba a casa y se acostaba junto a la esposa, a la que ya no amaba de la misma manera. Y era en ese silencio que la culpa lo carcomía. Se preguntaba, ¿cuánto tiempo podré seguir con esta mentira? ¿Cuánto tiempo podré ocultarle a todo el mundo mis verdaderos sentimientos? El miedo a perderlo todo lo paralizaba. Su familia, su empresa, su reputación. Era un castillo construido durante décadas. Bastaba un detalle, una prueba, un desliz, y todo el imperio podía derrumbarse. Así que se aferró a un frágil equilibrio, mentiras bien contadas, encuentros bien calculados, secretos guardados bajo llave. Y fue precisamente ese detalle, las cartas, el que plantaría la semilla de la tragedia. Escribía constantemente, a veces para desahogarse, a veces solo para dejar constancia de cuánto lo extrañaba. Páginas y páginas llenas de amor, pero también de dolor. Cartas guardadas en cajas, escondidas como tesoros malditos. En una de ellas, se atrevió a escribir: «Si un día alguien lee estas palabras, que lo sepa. Lo amé en secreto, pero ese amor fue mi mayor alegría y mi mayor prisión». Estas cartas eran la única forma en que ella podía sentirse parte de su vida. Para ella eran confesiones, para él eran bombas de relojería, y sin embargo no tuvo el valor de destruirlas. Así transcurrieron los años, una doble vida, sostenida por mentiras bien urdidas, miradas calculadas y una disciplina casi militar para asegurar que nada se escape. Pero el destino no permanece en silencio para siempre, porque basta un error, una distracción, un papel olvidado, y todo un castillo se derrumba. Y yo os pregunto, ¿de verdad creéis que un secreto puede mantenerse guardado durante décadas sin salir nunca a la luz? Este hombre creía, hasta que una carta olvidada en un cajón lo cambió todo. Una carta escrita con letra sencilla, pero llena de la verdad que más temía. Una carta que, al leerla, no dejaría piedra sin remover en su vida perfecta. Y ahí es donde la historia realmente da un giro. Si quieres saber cómo se descubrió esta carta y el impacto devastador que tuvo, suscríbete al canal ahora mismo. El siguiente capítulo te mostrará el momento en que el secreto explota y nadie sale ileso de esta revelación. Los secretos más peligrosos no son los que se revelan en los escándalos, sino los que se esconden en silencio, esperando el momento oportuno para ser descubiertos. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Una tarde aparentemente normal, la esposa del director ejecutivo decidió ordenar la oficina de la mansión, una habitación imponente, con estanterías repletas de libros de negocios, premios relucientes y muebles de madera oscura que irradiaban poder. Entre montones de papeles viejos y documentos polvorientos, había un cajón cerrado con llave, discreto pero fuera de lugar. Por alguna razón, quizá pura intuición, insistió en abrirlo. La llave estaba cerca, olvidada en una pequeña caja metálica. Al abrir el cajón, entre los contratos y las notas había un fajo de cartas amarillentas, cuidadosamente atadas con una cinta roja descolorida. Al principio, pensó que eran viejos archivos de negocios, pero leer las primeras líneas fue suficiente para que su mundo se derrumbara. «Amor mío, una vez más tuve que esperarte». Los ojos de la esposa se llenaron de incredulidad. Esas palabras no eran suyas, no eran formales ni frías. Estaban cargadas de pasión, deseo e intimidad. Era una mujer que le escribía a un hombre al que conocía muy bien, su esposo. Cada carta revelaba más: historias de encuentros secretos, recuerdos de noches en hoteles discretos, sueños de un futuro que nunca se materializaron. En una, el amante confesó:
Ya no quiero ser una sombra. Ya no quiero ser solo un nombre oculto. Quiero caminar a tu lado, quiero ser reconocido. La esposa leía, releía, temblando, cada hoja de papel como puñales que le atravesaban el pecho. El hombre que creía conocer, el esposo ejemplar, el hombre de familia, el ejecutivo impecable, había vivido una vida paralela durante décadas. Pero lo que realmente la destruyó no fue solo la traición en sí, fue darse cuenta de que su verdadero amor nunca había estado en casa. Cada palabra escrita con esa delicada letra lo delataba. No solo la engañó, amó a otra mujer profundamente durante años. Imagina la escena, sola en su oficina, con un montón de cartas sobre el escritorio, las lágrimas manchando su maquillaje. Cada página parecía gritar un secreto que resonaba por las paredes de la mansión. El silencio de la casa contrastaba con el ruido ensordecedor que producía su mente. Y es aquí donde surge la pregunta que atrapa cualquier corazón. ¿Qué harías si descubrieras que la persona con la que has estado durante décadas ha construido toda su vida sobre una mentira? Su corazón se debatía entre la ira y la necesidad de respuestas. Guardar esas cartas significaba cargar con una carga insoportable. Revelarlas significaba destruir a toda una familia. Pero una cosa era segura: nunca volvería a mirar a su marido con los mismos ojos. El descubrimiento, hasta entonces silenciado, no permanecería oculto por mucho tiempo. Porque la verdad tiene una cualidad cruel. Una vez leída, jamás se olvida. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su esposa seria, fría, con una de las cartas en la mano. No hacía falta decir nada. Su mirada, una mezcla de dolor y desprecio, lo decía todo. Y por primera vez en años, el director ejecutivo sintió que su imperio interior comenzaba a desmoronarse. Esta carta, aparentemente insignificante, sería la chispa que encendería no solo su matrimonio, sino también su reputación, su familia e incluso su legado. Y si crees que este es el clímax de la historia, te equivocas, porque lo que viene a continuación es aún más devastador. Cuando la verdad sale a la luz, afecta no solo a los culpables, sino a todos los que los rodean. Los secretos más peligrosos no son los que se revelan en los escándalos, sino los que se esconden en silencio, esperando el momento oportuno para ser descubiertos. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Una tarde aparentemente normal, la esposa del director ejecutivo decidió ordenar la oficina de la mansión. Una habitación imponente, con estanterías repletas de libros de negocios, premios relucientes y muebles de madera oscura que irradiaban poder. Entre montones de papeles viejos y documentos polvorientos había un cajón cerrado con llave, discreto, pero fuera de lugar. Por alguna razón, quizá pura intuición, insistió en abrirlo. La llave estaba cerca, olvidada en una pequeña caja metálica. Al abrir el cajón, entre los contratos y las notas, había un fajo de cartas amarillentas, cuidadosamente atadas con una cinta roja, descolorida. Al principio pensó que eran viejos archivos de negocios, pero leer las primeras líneas fue suficiente para que su mundo se derrumbara. Amor mío, una vez más tuve que esperarte. Los ojos de la esposa se llenaron de incredulidad. Esas palabras no eran suyas, no eran formales ni frías, estaban cargadas de pasión, deseo e intimidad. Era una mujer que le escribía a un hombre al que conocía muy bien, su esposo. Cada carta revelaba más: historias de encuentros secretos, recuerdos de noches en hoteles discretos, sueños de un futuro que nunca se materializaron. En una, el amante confesó: ya no quiero ser una sombra, ya no quiero ser solo un nombre oculto, quiero caminar a tu lado, quiero ser reconocido. La esposa leía, releía, temblando, cada hoja de papel como puñales que le atravesaban el pecho. El hombre que creía conocer, el esposo ejemplar, el hombre de familia, el ejecutivo impecable, había vivido una vida paralela durante décadas, pero lo que realmente la destruyó no fue solo la traición en sí, fue darse cuenta de que su verdadero amor nunca había estado en casa. Cada palabra escrita con esa delicada letra lo delataba. No solo la engañó, amó a otra mujer profundamente durante años. Imagina la escena, sola en su oficina, con un montón de cartas sobre el escritorio, las lágrimas manchando su maquillaje. Cada página parecía gritar un secreto que resonaba por las paredes de la mansión.
El silencio de la casa contrastaba con el ruido ensordecedor que producía su mente. Y es aquí donde surge la pregunta que atrapa cualquier corazón. ¿Qué harías si descubrieras que la persona con la que has estado durante décadas ha construido toda su vida sobre una mentira? Su corazón se debatía entre la ira y la necesidad de respuestas. Guardar esas cartas significaba cargar con una carga insoportable. Revelarlas significaba destruir a toda una familia. Pero una cosa era segura: nunca volvería a mirar a su marido con los mismos ojos. El descubrimiento, hasta entonces silenciado, no permanecería oculto por mucho tiempo, porque la verdad tiene una cualidad cruel. Una vez leída, jamás se olvida. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su esposa seria, fría, con una de las cartas en la mano. No hacía falta decir nada. Su mirada, una mezcla de dolor y desprecio, lo decía todo. Y por primera vez en años, el director ejecutivo sintió que su imperio interior comenzaba a desmoronarse. Esta carta, aparentemente insignificante, sería la chispa que encendería no solo su matrimonio, sino también su reputación, su familia e incluso su legado. Y si crees que este es el clímax de la historia, te equivocas, porque lo que viene a continuación es aún más devastador. Cuando la verdad sale a la luz, afecta no solo a los culpables, sino a todos los que los rodean. Los secretos más peligrosos no son los que se revelan en los escándalos, sino los que se esconden en silencio, esperando el momento oportuno para ser descubiertos. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Una tarde aparentemente normal, la esposa del director ejecutivo decidió ordenar la oficina de la mansión, una habitación imponente, con estanterías repletas de libros de negocios, premios relucientes y muebles de madera oscura que irradiaban poder. Entre montones de papeles viejos y documentos polvorientos, había un cajón cerrado con llave, discreto, pero fuera de lugar. Por alguna razón, quizá pura intuición, insistió en abrirlo. La llave estaba cerca, olvidada en una pequeña caja metálica. Al abrir el cajón, entre los contratos y las notas, había un fajo de cartas amarillentas, cuidadosamente atadas con una cinta roja descolorida. Al principio, pensó que eran viejos archivos de negocios, pero leer las primeras líneas fue suficiente para que su mundo se derrumbara. Amor mío, una vez más tuve que esperarte. Los ojos de la esposa se llenaron de incredulidad. Esas palabras no eran suyas, no eran formales ni frías, estaban cargadas de pasión, deseo e intimidad. Era una mujer que le escribía a un hombre al que conocía muy bien, su esposo. Cada carta revelaba más. Historias de encuentros secretos, recuerdos de noches en hoteles discretos, sueños de un futuro que nunca se materializaron. En una, el amante confesó: «Ya no quiero ser una sombra, ya no quiero ser solo un nombre oculto. Quiero caminar a tu lado, quiero ser reconocido». La esposa leía, releía, temblando, cada hoja de papel como puñales que le atravesaban el pecho. El hombre que creía conocer, el esposo ejemplar, el hombre de familia, el ejecutivo impecable, había vivido una vida paralela durante décadas. Pero lo que realmente la destruyó no fue solo la traición en sí, fue darse cuenta de que su verdadero amor nunca había estado en casa. Cada palabra escrita con esa delicada letra lo delataba. No solo la engañó, amó a otra mujer, profundamente, durante años. Imagina la escena, sola en su oficina, con un montón de cartas sobre el escritorio, las lágrimas manchando su maquillaje. Cada página parecía gritar un secreto que resonaba por las paredes de la mansión. El silencio de la casa contrastaba con el ruido ensordecedor que producía su mente. Y es aquí donde surge la pregunta que atrapa cualquier corazón. ¿Qué harías si descubrieras que la persona con la que has estado durante décadas ha construido toda su vida sobre una mentira? Su corazón se debatía entre la ira y la necesidad de respuestas. Guardar esas cartas significaba cargar con una carga insoportable. Revelarlas significaba destruir a toda una familia. Pero una cosa era segura: nunca volvería a mirar a su marido con los mismos ojos. El descubrimiento, hasta entonces silenciado, no permanecería oculto por mucho tiempo, porque la verdad tiene una cualidad cruel. Una vez leída, jamás se olvida. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su esposa seria, fría,
con una de las cartas en la mano. No hacía falta decir nada. Su mirada, una mezcla de dolor y desprecio, lo decía todo. Y por primera vez en años, el director ejecutivo sintió que su imperio interior comenzaba a desmoronarse. Esta carta, aparentemente insignificante, sería la chispa que encendería no solo su matrimonio, sino también su reputación, su familia e incluso su legado. Y si crees que este es el clímax de la historia, te equivocas, porque lo que viene a continuación es aún más devastador. Cuando la verdad sale a la luz, afecta no solo a los culpables, sino a todos los que los rodean. Se hizo el silencio, no el silencio habitual de una sala vacía, sino el que se siente como una sentencia. El director ejecutivo, antes objeto de aplausos y reverencias, ahora estaba solo ante la mujer que había mantenido en secreto durante décadas. Entró lentamente. No llevaba vestidos caros ni joyas que brillaran en sus muñecas. Era la misma de siempre, sencilla, genuina, con el rostro marcado por el tiempo, y expectante. La miró como si viera un fantasma del pasado, pero al mismo tiempo, la única verdad que le quedaba. ¿Valió la pena?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Valió la pena esconderme, callarme, vivir a la sombra de una vida que nunca fue mía? No respondió. Sus ojos llorosos lo decían todo. Durante años había tenido poder, dinero, prestigio, pero al final se dio cuenta de que nada de eso quedaba. El imperio se había derrumbado, su familia destrozada, su imagen pública destruida, y lo único que aún podía salvar, ese amor que había perdurado tanto, ahora estaba ante él, pero cargado de dolor y arrepentimiento. Extendió la mano y le tomó la suya un instante. Un gesto sencillo pero cargado de recuerdos, recuerdos de cartas intercambiadas, encuentros secretos, promesas susurradas. «Te he amado toda mi vida», dijo, con lágrimas en los ojos, «pero tú nunca tuviste el valor de amarme delante del mundo». Cerró los ojos, sintiendo el peso de cada palabra. Cuando los abrió, ella ya se había marchado, y fue en esa última mirada que todo se aclaró. No había vuelta atrás. Lo que una vez fue amor, ahora era solo un recuerdo. El hombre, que lo tenía todo, terminó solo, contemplando los muros vacíos de un imperio que ya no significaba nada. Y la mujer que lo amó en silencio se fue, llevándose consigo la certeza de que, sin importar el tiempo que pase, nadie puede ocultar la verdad para siempre. Y quizás esa sea la gran lección. Por muy alto que construyas tu vida, si está construida sobre mentiras, basta una simple letra para derribarla. Ahora te pregunto, ¿cuántos secretos se esconden a tu alrededor? ¿Cuántas verdades se esconden en cartas, mensajes o recuerdos, esperando el momento justo para salir a la luz? Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre las elecciones, el amor y el precio de las mentiras, entonces suscríbete al canal ahora aquí. Cada nueva historia te cautivará, te conmoverá y te hará comprender lo frágil que puede ser la vida cuando se oculta la verdad. Activa la campana, porque la próxima narración podría ser aún más impactante que esta.